Antes de continuar con el desarrollo de los programas en nuestro lenguaje de programación C#, primeramente tenemos que aprender cómo se declaran las variables. Para eso tenemos que conocer todos los tipos de datos que aceptan el lenguaje de programación C#. Aquí tenemos un listado de todos los tipos de datos que simplemente es la cantidad de caracteres y el tipo de caracteres y el tipo de datos que acepta cada una de las variables que vamos a declarar. Por ejemplo, si solamente queremos usar números enteros, nosotros tenemos que utilizar el tipo de dato integer o int. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar una variable de tipo contador o queremos ingresar números enteros pequeños, podemos usar este tipo de dato integer. Si nosotros ya queremos usar números enteros mayores, tendríamos que utilizar tipo long, poner el número y al final agregar una L. Lo mismo para float, pero estos ya aceptan números flotantes o números reales, es decir, números que aceptan decimales. El double, que es de los más usados, es de números de precisión doble, también son flotantes o reales, pero aceptan una mayor capacidad. Los de tipo decimales, que solamente aceptan valores monetarios. Los de tipo string, que son las de cadena de caracteres, es decir, variables que son utilizadas para ingresar el nombre del cliente, y todo tipo de variables que acepten números y acepten letras. Tenemos también el tipo char, estos son para caracteres simples. Tenemos el tipo bool, estos son de tipo booleanas que solamente aceptarán valores de verdadero, falso o true y false. Nosotros en el curso, los tipos de datos que más vamos a usar y que son los más usados son el integer, el double, el string y el bool. ¿Cómo se declaran variables en C#? Primeramente tengo que poner adelante el tipo de dato y luego el nombre de la variable cerrándolo con un punto y coma al final. Por ejemplo, si quisiera declarar una variable que ingresen solamente números enteros, primeramente pondré el tipo de dato integer, int, un espacio y luego el nombre de la variable, como quiero que se llame mi variable, por ejemplo número 1. Si quiero que mi variable solamente se ingresen caracteres, es decir, números y letras, que sea alfanumérico, pongo el tipo de dato string y luego el nombre de la variable. Si quiero un tipo de dato que acepte decimales y números muy grandes que sean decimales, pongo el tipo de dato double y luego el nombre de la variable, por ejemplo total. Entonces siempre primero va el tipo de dato, luego el nombre de la variable y finalmente un punto y coma al final. También yo en C# puedo declarar variables que sean de tipo general, es decir, que no tengan un tipo de dato específico. Para esto tengo que utilizar la palabra reservada var. Al declarar mi variable con la palabra reservada var y dándole un nombre a esa variable, le estoy indicando que esta variable no pertenece a ningún tipo de dato específico. Esto lo vamos a poner en práctica más adelante, por ejemplo cuando declaremos clases y luego las invoquemos, podemos utilizar este tipo de declaraciones. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa. Nosotros podemos nuevamente abrir Visual Studio y seleccionar directamente el programa que hicimos, mi primer programa, o simplemente abrimos Visual Studio y seleccionamos en esta pantalla el programa con el nombre mi primer programa, o la tercera opción es cliquear en abrir un proyecto o una solución, buscamos el directorio y lo abrimos. Abrimos nuestro primer proyecto que realizamos llamado mi primer programa y vamos a resolver el problema de la suma de dos números y que muestre el resultado. Para esto nosotros en el main nosotros tenemos un inicio y cierre de las llaves. Por ejemplo, cuando un método inicia, siempre inicia abriendo llaves y lo cierra cerrando las llaves. Vamos a crear un comentario. Aquí le vamos a decir que esta sección va a ser la declaración de variables. Es simplemente un comentario que no va a influir en nuestro código. Y vamos a comenzar a declarar las variables que necesitamos. Necesitamos una variable tipo integer, int, y le vamos a poner el nombre valor 1. Vamos a necesitar otra variable int llamada valor 2, punto y coma al final,
y una tercera variable de tipo int llamada resultado. Si se les pone aquí una marca verde, esto quiere decir que no es un error, simplemente que la variable está declarada pero no la estamos usando todavía. Una vez que la comencemos a usar, desaparece esa línea. El segundo output que tenemos aquí lo podemos borrar, no lo vamos a necesitar, simplemente lo seleccionamos y le damos borrar y se borra esa línea de código. Vamos a necesitar primeramente un output que nos solicite el ingreso del valor. Para esto ya no vamos a utilizar writeLine, sino simplemente write. ¿Cuál es la diferencia? El writeLine salta a una siguiente línea de código, a una siguiente línea. En cambio el write no salta a una línea, sino que se queda en la misma línea. Y este output le vamos a llamar ingrese el valor 1. Punto y coma al final. Y luego vamos a hacer el input. Para utilizar el input, nosotros primeramente tenemos que decirle dónde vamos a guardar el input. En donde vamos a guardar el input va a ser en nuestra variable llamada valor 1. Valor 1 va a ser igual a lo que el usuario ingrese por pantalla o lo que ingrese en el input. ¿Cómo se declaran inputs en C#? Nosotros tenemos que utilizar el console.readLine. De esa manera nosotros declaramos un input. Es decir, que todo lo que ingrese el usuario por pantalla lo vamos a almacenar en nuestra variable, en este caso llamada valor 1. Aquí nos está presentando un error. Si nosotros nos posicionamos encima del error, en la línea en la cual nos está marcando el error, aquí nos aparece que no se puede convertir un tipo string en integer. Esto es porque todos los inputs en C# solamente aceptan valores integer, pero nuestra variable está declarada de tipo int. Para nosotros corregir este error, tenemos que posicionarnos delante del console y digitar lo siguiente: int.parse, abrimos paréntesis, y al final, después del último paréntesis y antes del punto y coma, cerramos el paréntesis. De esta manera estamos convirtiendo un string en un int, es decir, todo lo que es el readline, console.readline está en string, nosotros lo estamos convirtiendo en int para que ya no nos muestre ese error. Entonces de esta manera estamos haciendo un output y estamos solicitando un input que se va a guardar en nuestra variable valor 1. Vamos a crear otro output de la misma forma, console.write, para que no salte de línea, sino que se quede en la misma línea. Abrimos paréntesis, abrimos doble llave, comillas doble, y vamos a decirle ingrese el valor 2. Punto y coma al final, después del cierre del paréntesis. Ahora vamos a utilizar a nuestra variable 2. Valor 2 va a ser igual int.parse, abro paréntesis, cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis voy a invocar al console.readline, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma al final del último paréntesis. De esta manera ya tengo los dos inputs guardados en las respectivas variables. He creado dos inputs y lo voy a almacenar en la variable valor 1 y valor 2. Ahora nos falta hacer el resultado, es decir, el cálculo del resultado, y esto lo vamos a guardar en nuestra variable resultado. Si se dan cuenta, ya va desapareciendo las líneas verdes conforme vamos utilizando a nuestras respectivas variables. Y bien, vamos a utilizar ahora nuestra variable resultado, que va a ser igual simplemente a la suma entre valor 1, variable valor 1, más la variable valor 2, punto y coma al final. Siempre después de cada línea de código va un punto y coma al final. Una vez que tenemos ya creado nuestros inputs y guardados en nuestra variable y hecho el cálculo, ahora nos falta un output que muestre este resultado. ¿Cómo lo hacemos? Pues con console.writeLine. Esta vez sí vamos a utilizar el writeLine. Abrimos doble comillas y le vamos a decir el resultado es dos puntos, cierro comillas dobles, y lo vamos a concatenar con más, y lo vamos a concatenar con la variable resultado, cierro paréntesis, punto y coma al final. Grabo todo mi proyecto. Lo que estoy haciendo simplemente aquí es una etiqueta que va a concatenarla con la variable resultado. Vamos a iniciar la depuración
para ejecutar nuestro programa. Y bien, primeramente vamos a analizar qué es lo que hace nuestro programa. Imprime el output que dice el primer programa, luego ingresa el valor 1 y si ven el cursor se queda como solicitando una información. Entonces cuando se queda el cursor de esa manera, nosotros podemos ingresar, vamos a ingresar 10, luego salta, ingresa el valor 2, ingresamos 10 y nos imprime el resultado es 20. Pero aquí nos está apareciendo muy pegado tanto el output como el input. Cerramos la ejecución. Aquí le podemos dar un espacio, por ejemplo 2 puntos, espacio, y lo mismo con el segundo output, 2 puntos, espacio, para que se vea una diferencia entre lo que estoy ingresando con el output. Guardo los cambios, vamos a ejecutar nuevamente con control F5 y aquí ya está más claro. El cursor me está pidiendo un dato. Ingresa el valor 1, vamos a ingresar por ejemplo 4, le doy enter, luego ingresa el valor 2, ingreso 5, enter y me imprime el resultado. De esta manera hemos concluido nuestro primer programa, que simplemente hace un cálculo, una suma entre dos números o dos variables.